Qué bueno, hermanos míos, encontrarnos en este programa dominical, alabando a Dios como lo hemos hecho, dándole gracias por tantas cosas buenas que Él hace y viviendo la poderosa experiencia de la comunión, una experiencia maravillosa que nunca nosotros descartaremos cuando perdemos el vínculo, la comunión con la comunidad de fe, con la congregación, con la iglesia. Nos exponemos a una desvinculación que va a impactarnos en el campo relacional y en el campo espiritual. Y Dios, por eso, nos ordena a través del escritor a los hebreos diciendo: ustedes no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O lo que dice el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa necesidad del encuentro que hoy lo hacemos virtual y que nosotros le hemos dado sentido, demostrando que el Espíritu de Dios nos está sustentando. La comunión es obra de la forma de ser y de pensar de Dios. Entonces, cuando usted percibe a su hermano que está en otra ciudad como si estuviera al lado suyo, en el momento en que estamos en el culto, eso es poder del Espíritu. Eso es poder del Espíritu, una experiencia grandiosa. Para nosotros es una experiencia maravillosa. Así que hoy estamos gozando todo esto en este programa dominical y honrando a nuestro gran Dios y honrando a su maravilloso Hijo, Jesucristo. A esa canción de José Luis Gualdrón, Jesús, es una canción muy a propósito para este tema en el que estamos hablando de la redención y de ese tema en donde Jesús tiene un papel protagónico, papel fundamental. Es un hombre excepcional, un hombre extraordinario, un hombre único. Y por eso a nosotros no se nos hace difícil reconocerlo como el Señor nuestro, porque Él es único y su obra, con sus implicaciones en la salvación de la vida nuestra, es incomparable. Jesús, hombre lleno de gracia, de amor, de infinita bondad, miró mi alma perdida. Fíjese que ya es una elaboración teológica e interpretativa del suceso Jesús. Miró mi alma perdida, sin norte, sin guía, y tuvo compasión. Jesús, sin mirar el oprobio, el mal de mi corazón, me amó, entregando su vida, venciendo a la muerte, trajo a mi ser inmortalidad. Y esta expresión, que podría ser como el coro de la canción, Jesús, destello de luz, poéticamente muy bien logrado, aurora de vida en mi amanecer. Jesús, remanso de paz, el hombre que calma la tempestad. Jesús, refugio del alma, fiel compañía en mi caminar. Jesús, la gloria del Padre, viva esperanza de la humanidad. Es Jesús. Aleluya. Qué canción tan hermosa. Qué sentido tan especial tiene para nosotros ese poder descubrir en Jesús a alguien que hace tanto que desborda lo que nosotros siquiera imaginamos como resultado.
Nosotros apenas recibimos el beneficio, pero no logramos entrar en la profundidad del misterio de su logro. Es extraordinario y por eso podemos pasarnos toda una vida hablando de la obra de Jesús y nunca se nos agotará el tema porque su contenido es incomparable. Por eso Él es nuestro Redentor. Él es la persona a quien Dios asumió para entregarle la responsabilidad de nuestra redención. Vamos a orar entonces y vamos a darle gracias a Dios por Jesucristo y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude en esta reflexión que estamos haciendo. Estamos entendiendo el principio del Goel en el pueblo de Israel, ahora lo vamos a aplicar a nuestra fe cristiana. Y hay mucho para sacar como conclusión de estas grandes verdades bíblicas. Oremos y que Dios nos ayude. Padre eterno, estamos en tus manos, Señor, confiados en el poder tuyo, ese poder que está obrando y está perfeccionando nuestra salvación, nuestra vida. Está dándonos oportunidad de recibir cosas grandiosas que no las imaginamos siquiera, pero tú no las concedes por tu misericordia, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre son las que tú has dispuesto para los que te aman, para los que te buscan, para los que te reconocen como el Dios bueno y misericordioso. Así, Padre Santo, te pido en este momento que bendigas nuestra reflexión, nuestro tiempo de estudio, nuestro análisis, Señor, y nos abras la puerta para poder acceder a claridades con las cuales nosotros podamos sustentar válidamente nuestra existencia. Sálvanos, Señor, de todas aquellas cosas que nos desvían del conocimiento objetivo y ayúdanos a asimilar este principio de la redención en la expresión de un redentor, de un pariente cercano que se encarga de rescatarnos de nuestras tragedias. Padre Santo, ayúdanos a visualizar eso de manera válida, objetiva y salvadora. En el nombre de Jesucristo, Señor, entonces nos exponemos a tu palabra. Guía a tu siervo en la predicación y guía a la iglesia en la asimilación del conocimiento. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Jesús, hermanos míos, es nuestro pariente cercano que asume la responsabilidad como nuestro Goel. ¿Ya? Entendemos el término por lo que decíamos hace 15 días que estuvimos hablando del tema. Él es nuestro Goel porque es nuestro pariente cercano. Su lugar en la redención, hermanos míos, está definido por su parentesco. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 11, está hablando de Jesús identificándose con el parentesco con nosotros. Y es una idea grandiosa, precisamente, que este escritor se lo explica a la iglesia en Jerusalén, a la iglesia de los creyentes cristianos israelitas que fácilmente podrán entender a partir de su tradición. Dice en el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué interesante, ¿no? Él valora el parentesco no en función de la grandeza de sus hermanos, sino de la identificación con un solo Padre.
Eso a nosotros nos debe servir de modelo, ¿no? Que nosotros seamos capaces de descubrir la validez del hermano no por el dinero que tenga, no por la posición social, sino porque nos identificamos en el hecho de tener un solo padre. Y ahora, con más razón, de tener un hermano mayor común. Por tanto, mi hermano es hermano aunque no tenga plata. Mi hermano es hermano aunque no sea una persona a la que yo pueda, digamos, conocer detalladamente, pero es mi hermano. ¿Por qué? Porque si Dios es mi padre y si Jesús es mi hermano es mi hermano. No correr el riesgo del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo que dice despectivamente al papá para hablar de su hermano menor, le dice, ese es tu hijo. Y el tonto no se da cuenta que al desconocer al hermano y entregárselo al papá, está desconociendo a su propio padre. Ese es tu hijo. El padre lo corrige y le dice, ese es tu hermano. Es que si eres mi hijo, tú no puedes desconocer a tu hermano, aunque no sea la mejor persona del mundo. Pero si se acoge a esto, es tu hermano. Sigue diciendo el texto. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Miren ustedes que sobre la base del versículo 13, donde se da la expresión los hijos que Dios me dio, está haciendo referencia a su sentido de responsabilidad con los suyos. Un hermano asume como hijos a sus hermanos menores en el momento en que tiene que tomar la responsabilidad de protegerlos y de guardarlos. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Pero miren ustedes, en la idea, en el versículo 14, menciona que esos hijos que participan de carne y sangre, esos hijos, él se encuentra en igual condición con ellos. Por tanto, él se asume en el parentesco, en la relación común con ellos, demostrando que no son sus hijos, que son sus hermanos. Y dice, así que por cuanto los hijos, porque eso menciona el texto anterior, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es la actitud de alguien que se asume como emparentado con los otros seres humanos que toman la postura de creyentes, ¿ya? Y entonces, en esas condiciones, ya va asimilando su ministerio de redención. Su trabajo era enfrentar al que tenía cautivo a sus hermanos y quitarle sus armas. Fíjese que no es que él haya asumido la responsabilidad de pagar una deuda, la deuda de sus hermanos. Él no fue a pagar deudas, él fue a rescatarlos.
del cautiverio en el que se encontraban. Ese era el Goel. Ese era el Goel. Ese fue el trabajo de Abraham cuando decidió ir a rescatar a su sobrino Lot, porque lo habían tomado cautivo, y entonces él se unió a todos aquellos aquellos pueblos de las ciudades de la llanura y se fue a perseguir a los captores, porque Abraham tenía que cumplir su responsabilidad de pariente cercano, ir a rescatar a su sobrino que cayó en el cautiverio, derrotó a sus captores y regresó a la libertad a aquel pariente que había perdido toda posibilidad de, digámoslo así, de vida libre. Lo redimió, lo rescató, pero lo rescató derrotando a aquellos que lo tenían cautivo. Acá es lo mismo. Si usted lee en Lucas, en el capítulo 11, observe que en el libro de Lucas, en el capítulo 11, se hace referencia a la experiencia y se plantea de una manera figurada, ¿ya? Lucas, capítulo 11, en el versículo 21 dice Jesús en su enseñanza: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Se está refiriendo al reino del diablo. Esa es la figura bíblica. Pero cuando viene otro más fuerte que él, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Eso hizo Abraham, ¿ve? El interés no era un botín, el interés era rescatar a su sobrino. Eso ha hecho Jesús. Y Jesús derrotó al enemigo cautivador, al enemigo que tenía en las condiciones de servidumbre a sus hermanos, y lo enfrentó y lo venció en franca lide, en una batalla definitiva, batalla que se libró a lo largo de los años de su vida aquí en la tierra y que culminó en la cruz del Calvario. Fíjense ustedes que es nuestro pariente cercano. Eso es un principio importante. Por tanto, para nosotros es maravilloso poder decir que Jesús es nuestro hermano. Jesús es nuestro hermano porque en ese nivel relacional establece su vínculo salvador con nosotros. Él es nuestro hermano porque Él nos redime. ¿Y cómo nos redime? Porque es nuestro pariente cercano y Él nos asumió con todo lo que nosotros somos, porque Él era alguien semejante a nosotros. Era semejante en todo a sus hermanos, para que venciendo lo mismo en lo que ellos fueron derrotados, Él pudiera rescatarlos por expiación, Él pudiera socorrerlos en sus tentaciones. Fíjense ustedes que eso es lo que dice el texto de la carta a los Hebreos que estábamos leyendo. En esa idea del capítulo 2 de la carta a los Hebreos, leíamos que en el versículo 17 se aclara la idea, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fíjense que aquí está mostrándose el Goel nuestro, ¿quién es? Cristo Jesús, y debía ser en todo semejante a sus hermanos. Esa condición de Goel reclama de él
la disposición saludable como motivación para respaldar a los suyos. En otras palabras, que tuviera interés de asumir la responsabilidad con ellos. Se interesó él por su tragedia y siempre quiso encontrar salida definitiva para ellos. En Juan, en el capítulo 13, se identifica el interés de Jesús por los suyos, mostrando esa faceta del Goel, alguien interesado en el bienestar de los suyos. Dice en el versículo 1 del capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, su motivación eran ellos. El interés era el bienestar de ellos. Por tanto, era una persona comprometida con su misión. Entendió la vida como una misión en favor de los suyos. Vean ustedes que en el capítulo 17 se nos muestra allí en Juan 17, se nos muestra una idea que nos va dando más luces al respecto. Jesús le dice al Padre en su oración por los discípulos, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Ya? Me los diste y los tengo en la responsabilidad de guardar tu palabra. Preocupación por ellos, interés por ellos. En el versículo 12, nosotros encontramos una idea que va confirmando esto que estamos diciendo. Dice en el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Fíjense que Jesús da cuenta a Dios de los discípulos, de las personas, de los seres humanos que Dios le entrega. Y Jesús asume su responsabilidad con tanta altura que al final dice, se me perdió uno en el cumplimiento de la escritura, pero ninguno de los otros se perdió. Es decir, para él era importante que todos se salvaran, demostrando que él tenía un vivo interés por el bienestar de ellos. En el versículo 19 del mismo capítulo dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Observen ustedes que Jesús nunca estableció el interés del triunfo en la vida alrededor de un interés personalísimo, diciendo es que tú a mí me has dado esto y yo disfruto esto, sino digo, no, es que yo quiero que ellos participen de lo mismo, que ellos estén vinculados a esta bendición con la que tú has bendecido mi vida. Por eso dice en el versículo 24, fíjense ustedes, el versículo 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces uno dice, bueno, como egoísta Jesús y como queriendo mostrarles a ellos lo que Él tiene, pero sigue diciendo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Noten que es
un interés maravilloso por el bienestar, por la prosperidad y por la bendición a la vida de sus discípulos. Un gran pariente cercano, un pariente cercano comprometido afectivamente. Pero no solo es eso, no solo es que demuestre su cercanía, ya confirmamos que es nuestro hermano mayor, no solo es que tenga un interés por el bienestar y quiera beneficiar a su parentela, sino que tenga el poder para hacerlo. Y sucede que Jesús adquirió el poder para hacerlo. Jesús recibió todas las expresiones que dignifican su lugar y lo llenan de recursos y provisión para bendecir a aquellos a quienes Él está rescatando. En Filipenses, en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, en el versículo 9, hay un texto que culmina un maravilloso poema y dice, en el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, prestigio, dignidad, poder, gloria, honra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los seres angelicales del cielo, y en la tierra, los seres humanos, y debajo de la tierra, simbolismo que habla acerca de las fuerzas malignas, de las condiciones malas que destruyen las posibilidades de la vida de los seres humanos. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es el Señor, Él tiene todo el poder y todos se postran delante de Él, reconociendo su señorío. ¿Será que tendrá recursos para hacer la redención? ¿Será que tendrá recursos para hacer el trabajo del Goel ideal? Claro que sí. Tenemos entonces un Redentor y ese Redentor es nuestro hermano mayor. Y a partir de esa visión de la redención que nosotros adquirimos en Cristo, estamos reconociendo que tenemos una parentela con Dios a la que llegamos por medio de su Hijo Jesucristo, que nos rescata y nos inscribe dentro del sistema familiar del Padre, nos hace parte de ese nexo, de ese vínculo afectivo relacional, de modo que esta es la base de nuestra adopción, de convertirnos nosotros en personas a quienes Dios asimila como hijos suyos. Vean que todo esto está interrelacionado, pero a lo que quiero apuntar es que Jesús es nuestro Goel y es nuestro Redentor por victoria obtenida, ¿ya? La idea del pago de un precio, eso lo vamos a ir analizando, pero la base de nuestra redención no es otra distinta de la de un hombre que alcanza a la gloria de Dios y desde la gloria de Dios establece el vínculo salvador y redentor con los de su especie. Esa es la idea de Efesios en el capítulo 4, cuando el apóstol Pablo muestra digámoslo así, el ascenso victorioso de Jesús. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, es decir, sometió a aquello que sometía a los hombres. Llevó cautiva la cautividad y ¿qué dice? Y dio dones a los hombres. En otras palabras, dejó a la humanidad enriquecida con todas las posibilidades para poder vivir el impacto
de una redención. Además de regresarnos la libertad, nos proveyó de recursos para sostenernos en este sistema de vida, de modo que no tengamos que caer nuevamente en otra servidumbre. ¿Por qué? Porque nos rescató con suficiencia, nos rescató con abundancia de recursos, con abundancia de posibilidades, de modo que sería el colmo que nosotros no aprovecháramos esto de manera especial. Espero que esto esté quedando claro, hermanos míos, porque fíjense ustedes que esto nos está dejando ver que nosotros somos producto de un rescate. Y el rescate no se pagó, el rescate se conquistó. Yendo a la casa del más fuerte, la casa del más fuerte era la muerte. Leíamos en el texto de Hebreos 2, ¿ya? Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Es decir, él entró a la casa del poderoso. Y allá en la casa del poderoso, es decir, en el territorio mismo de la muerte, le quitó el poderío, le quitó el dominio. Y regresó a la vida con todos digámoslo así, con todos los elementos para decirnos a nosotros, ya son libres, porque ese ya no tiene ningún poder sobre ustedes, porque yo ya conquisté su territorio, conquisté el territorio de la muerte, anulé la eficacia de la muerte, por tanto, ya soy Señor sobre la muerte. Aleluya. Esa es nuestra redención. Fíjense que por allí se va dando la claridad de nuestra redención. Y esa redención, hermanos míos, nos está colocando en la posición de reconocer que un hombre en su esfuerzo logró alcanzar los territorios ideales de la propuesta de Dios y desde allí pudo adquirir el poder para rescatarnos. La obra de redención de Cristo, escuchen bien, porque estoy repitiendo estas ideas muchas veces, a veces en la enseñanza sobre el perdón menciono estas ideas, porque es que en la repetición de ideas va la afirmación de un conocimiento. La obra de redención de Cristo es la disposición de un hombre que decide llegar a la suprema conquista de las promesas de Dios para la criatura humana. Dios dispuso desde antes de la fundación del mundo que si el hombre crecía hacia donde debía crecer, llegaría a ser su hijo. Y llegando a ser su hijo, alcanzaba méritos que ninguna criatura de las que Dios hizo había podido alcanzar. Por tanto, para el hombre estaba la conquista del lugar más alto, pero era una conquista que se tenía que dar en un proceso de crecimiento. Y este hombre, en la claridad de lo que está buscando, logra el objetivo. Dice entonces que él decide llegar a la suprema conquista de las promesas de Dios para el hombre, por el conocimiento que tenía de ellas y por los objetivos que alcanzaba para beneficio de la especie. Pero entonces vamos a hacer claridad. ¿Cómo lo hizo él? Mediante un sacrificio. Él logró todo eso porque hizo un sacrificio. Entonces todos nosotros decimos, pues sí, el sacrificio que hizo él fue ir a la cruz del Calvario. Y entonces allí comienza a crearse en uno un conflicto. Personalmente a mí se me crea un conflicto. Y es un hombre que decide morir
para lograr un objetivo. Y de pronto no entender que no era un hombre que decidió morir porque él no era un suicida. Era un hombre que más bien decidió vivir de acuerdo a una norma. Fíjense ustedes que a él no lo mató un espíritu suicida. Y yo, pues, si tengo que morir, muero para poder rescatarlos a ellos a través de mi muerte. No. Él entendía que si algo podía lograr para la humanidad era conquistar los méritos del hombre según la propuesta de Dios. Y no era la propuesta de Dios que se muriera, que se matara, que aceptara que lo asesinaran. Era la propuesta de Dios que él decidiera vivir en obediencia. Por tanto, el verdadero sacrificio de Jesús no fue el Calvario. El verdadero sacrificio de Jesús fue su obediencia. Oigan lo que estoy diciendo. El verdadero sacrificio de Jesús fue su obediencia. En la obediencia, hermanos míos, la muerte en la cruz no fue más que una consecuencia. Hermanos, Él no va a la cruz como meta. Él va a la cruz sostenido en la obediencia. ¿Ya? Si hubiera tenido alternativa de seguir obedeciendo sin llegar a la cruz, lo hubiera hecho porque eso le pidió al Padre. ¿Ya? Porque eso le pidió el Padre. Él le dijo al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Es decir, si es posible, hagamos las cosas sin que lleguemos allá. ¿Ya? Jesús le está diciendo al Padre, es que yo quiero obedecer y me sostengo en la obediencia. Si puedo obedecerte a ti sin ir a la cruz, está bien. Pero si no hay otro camino, allá llego, porque lo que quiero es obedecer. Quiero es vivir obedeciéndote. Y si viviendo en la obediencia me encuentra la muerte, o tengo que asumir pasar por la muerte, lo asumo porque para mí el propósito es obedecer, de modo que la obediencia me garantice el resultado, porque el objetivo es llegar a ser tu hijo y como tu hijo heredarte y heredándote poder hacer algo por estos que están tan desubicados y tan perdidos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fíjense que estamos hablando de la redención de una manera lógica en la mente de un hombre como Jesús. Jesús se da cuenta que por obedecer a Dios la cosa le viene dura. Es difícil, ¿ya? Pero Jesús no es un suicida, ¿ya? Por otro lado, él sabía que si moría en obediencia, la muerte sería el más pequeño de los escollos a vencer. Porque el punto más importante en el desarrollo de la vida de un ser humano es mantenerse obediente en medio de todo y a pesar de todo. Y Jesús, llegando a la muerte, podía decir al final, como lo dijo, todo está consumado. Ya hice lo que tenía que hacer. Ya cumplí con el objetivo, obedecí todo lo que el Padre me pidió. Por tanto, ya me voy tranquilo. Y entonces vean, hermanos míos, que la muerte en la cruz es una consecuencia, no la idea de fondo. ¿Verdad? La idea de fondo es el sacrificio de obediencia. Obedecer a Dios enfrentando a un mundo malo, sostenido en la iniquidad y la mentira. Hermanos, es un verdadero sacrificio. Claro, un mundo malo que agrede todo lo justo y lo verdadero y enfrentarlo obedeciendo
la justicia y la verdad de Dios en medio de un mundo de eso, tiene que dolerle a alguien, tiene que afectarle la vida. En primer lugar, ¿qué tiene que hacer una persona que hace eso? Lo primero que tiene que hacer es enfrentar la posible deformación interna producida por la crianza en este mundo malo. Jesús creció en medio de la sociedad con padres muy buenos, virtuosos, en una sociedad un poco saludable, pero los padres ni eran perfectos y la sociedad no era la ideal. Por tanto, Jesús debió recibir el impacto de influencias de tipo social, familiar, de tipo cultural, y Jesús debió enfrentarse a eso y vencerlo. De hecho, cuando lo vemos en la tentación, lo vemos venciendo todo el programa cultural de su propia sociedad. Y lo venció. ¿Por qué? Porque fue capaz de enfrentarse a él mismo, de enfrentarse, digámoslo así, a alguna idea que tuviera que no fuera digámoslo así, la perfecta, pero él fue perfeccionando y nunca cayó en la tentación. Lo vemos venciendo la tentación de querer hacer las cosas como lo hacían los líderes religiosos de la sociedad de él. Y entonces él venció esa tentación. Primero, él dijo, es que si yo soy el ministro de Dios, el siervo de Dios, mi trabajo no tiene como razón central resolver mi necesidad física. Los ministros comúnmente piensan primero en su comida y alrededor de la comida entonces dicen, bueno, yo sirvo a Dios, pero primero es la comida. Jesús dice, no, puedo tener hambre, pero no es la comida el centro de mi ministerio. El centro de mi ministerio es moverme en función de la palabra de Dios. Porque es que no solo de pan vive un hombre, sino un hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra tentación. Haz el espectáculo. Tírate del pináculo del templo y cae en el centro de Jerusalén. Que te vean desde allá arriba caer. Porque la promesa está. Sus ángeles mandará cerca de ti para que te sostengan y tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús dice, no. Eso es la tentación de los líderes religiosos de mi sociedad. Y no es extraña que 20 siglos después todavía sea la tentación en la que caen muchos líderes. Armar el espectáculo, armar todo un programa alrededor de llamar la atención. Porque consideran en el espíritu del Elías, de la lucha con los sacerdotes de Baal, consideran que si un espectáculo se vuelve poderoso, impactante, va a convencer a la gente. Y la gente se seduce, pero no se convence. ¿Ya? Y entonces Jesús dijo, no. Yo no voy a hacer eso porque yo no voy a tentar a Jehová, mi Dios. Yo no voy a tentar a mi Dios. ¿Por qué? Porque es que yo no le voy a decir, me voy a lanzar para que tú me guardes. Ya, yo no necesito hacer eso para cumplir con mi ministerio, ¿ya? De todas formas, yo voy a actuar consecuente con la claridad de palabra que yo tengo. Al final, la última gran tentación de los líderes religiosos son las riquezas de este mundo. El bienestar y la prosperidad con las riquezas de este mundo. Tentación que tumba más de uno. Y muchos están entronizados en esa tentación. Y creen que son siervos de Dios cuando cayeron en la tentación y de allí no han salido. Y entonces se les lleva a un lugar muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y Satanás le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. No hay manera en que un líder religioso prospere económicamente de una forma desbordada que no sea como consecuencia de haberse arrodillado ante los poderes de este mundo
ante la fuerza del mal. Si un líder religioso actúa consecuente con su verdad, va a descubrir que si los recursos de Dios llegan, esos recursos de Dios solventan muchas cosas y no se reduce solamente a darle prosperidad personal a él. Y por otro lado, nunca caerá en la tentación de recibir recursos que no provengan de la mano de Dios. Uno no recibe recursos de los reinos de este mundo. Los recursos que Dios nos da a los siervos suyos son recursos que vienen de su mano, son recursos limpios, son recursos claros, son recursos del interior de la iglesia válidamente obtenidos. Vean ustedes que Jesús venció todas esas tentaciones. ¿Por qué? Porque Él tuvo que enfrentarse a Él mismo. Él tuvo que vencerse a Él mismo. ¿Qué es lo que nos pide Pablo en Romanos, en el capítulo 12, no? ¿Ya? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente, que es vuestro verdadero culto, dice otra versión. Es que es el sacrificio de uno enfrentarse a uno mismo. Por eso el versículo siguiente dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos conforme a la renovación de vuestro entendimiento y comprobaréis entonces cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vean ustedes, hermanos míos, que son cosas muy claras. Eso es un sacrificio. Enfrentarse a uno mismo para vencer todas aquellas cosas que lo inclinan hacia algo muy diferente del propósito de Dios y poder hacer prevalecer la voluntad de Dios sobre cualquier otro tipo de interés. Jesús lo hizo. Por tanto, su obediencia era sacrificio. Como el sacrificio que nos pide Pablo a nosotros. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero miren ustedes que en la visión que se nos presenta en la carta a los Hebreos, la misma idea de Romanos 12, en el capítulo de Romanos 12, se presenta en esta carta a los Hebreos en el capítulo 10, que es un texto que vamos a ir analizando más adelante. En el capítulo 10, en el versículo 8, dice el texto, hablando de la actitud que Jesús tomó, de la actitud que un creyente que quiere obedecer a Dios toma. Dice en el versículo 8, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Mire lo que es la obediencia. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, es decir, haciendo la voluntad de Dios, un hombre decide voluntariamente hacer la voluntad de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Nosotros decimos el cuerpo de Jesucristo ofrendado en el Calvario. Pues sí, el Calvario fue el punto culminante, pero el sacrificio ya venía de tiempo atrás, porque Él venía esforzándose en agradar a Dios, en obedecerle a Dios, en sostenerse en fidelidad a su Dios. Eso, hermanos míos, es un sacrificio. Y eso a veces nosotros no lo tenemos en cuenta. El sacrificio no es en el Calvario. El sacrificio es a lo largo de la vida, en la medida en que Él sacrifica muchos intereses alrededor de eso, de obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Además de enfrentarse uno a uno mismo, de Jesús enfrentarse a sí mismo, en la obediencia a Dios, Él tuvo que enfrentar, y todos debemos hacerlo, la resistencia del pecado y la maldad que trata de impedir el avance del bien con una agresividad criminal. Es decir, si usted se dispone a obedecer, va a recibir no solo resistencia, sino ataque. En la medida en que usted se enfrenta con más decisión a todo el cuento
del mundo, a toda la mentira, a toda la iniquidad del mundo, usted va a tener mucha resistencia, y una resistencia la defino yo como criminal. Fíjense ustedes que allí mismo en la carta a los Hebreos, el escritor le dice a los creyentes, ya, hablando de la actitud que debemos tomar a partir de nuestra experiencia en relación con lo que en Jesús se dio. Dice, considerad a aquel, capítulo 12 de Hebreos, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y vean ustedes el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Qué quiere decir resistir hasta la sangre? Resistir hasta la muerte. ¿Ya? Combatiendo contra el pecado. Ustedes todavía no han tenido esa experiencia. Esa fue la de Jesús. Combatiendo contra el pecado, resistiendo al pecado, oponiéndosele al pecado. De hecho, tuvo que llegar el momento en que trataron de quitarlo de en medio, y por eso lo mandaron a matar. Fíjense ustedes que a él no lo matan simplemente porque él dice, bueno, tengo que morir para rescatarlos a ellos. Él no estaba en el plan de morir. Si le hubieran dado 2, 3, 4, 5 años más, sigue predicando y sigue haciendo su trabajo, porque está en plan de obediencia y está en el plan de rescate de la humanidad. Pero se cruzó el Calvario como una cosa lógica que se cruza por su disposición de obediencia. El Señor Jesucristo prepara a sus discípulos y les dice, ojo, porque puede llegar el día en que cualquiera que los mate va a pensar que rinde culto a Dios. Eso les va a pasar a ustedes. Porque Jesús sabe para dónde va el que es obediente. Hoy día no nos matan desde el punto de vista físico. Hoy día nos quitan la vida de otra manera. Hoy día nos quitan los espacios para vivir a la altura del propósito de Dios. Y si somos obedientes, nosotros nos enfrentamos a eso a riesgo de perder muchas cosas, pero con la garantía de estar sustentados por un Dios poderoso que tiene mucho más para sostenernos que lo que tiene el mundo para impedir que nosotros obtengamos y lleguemos donde tengamos que llegar. Entiendan, hermanos míos, que de ese tamaño es la obediencia. La obediencia es un sacrificio, es el verdadero sacrificio. ¿Ya? En Mateo, en capítulo 10, precisamente eso que les estaba citando, Mateo 10, hermanos míos, Jesús les advierte a ellos. En el versículo 16, Él les dice a sus discípulos, porque Él sabe lo que es eso. Él está viviendo la experiencia. Dice Mateo 10, 16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Si ustedes logran actuar con esa suficiencia, se logran mover en medio de este mundo como correctamente deben moverse. Sin embargo, Él les dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y dice en el versículo 21, dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Fíjese que en función del evangelio, en función de la obediencia, el papá obediente, los hijos los van a hacer matar. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen al otro sistema, al sistema opuesto al propósito de Dios. Y dice en el versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, el que se mantenga fiel en obediencia hasta el fin, hasta que llegue el momento en que se tenga que ir de este mundo,
o porque lo corten, o porque le llega la hora a través de una enfermedad o alguna situación, de cualquier manera debe mantenerse firme en obediencia, mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Ya? Dice en el versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como el maestro y al siervo como a su señor. Si al padre de familia, a Dios el Eterno, llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, aquí estamos expuestos en la obediencia a sufrir o a enfrentar resistencias. Por eso, hermanos míos, el padecimiento no se reduce al Calvario, nosotros lo reducimos al Calvario. El Calvario es el punto culminante. El Calvario, repito, es una consecuencia de la verdadera experiencia que él tuvo que enfrentar, hermanos míos, su experiencia de sacrificio. Su sacrificio fue obediencia, ¿ya? El sacrificio no fue la cruz, el sacrificio fue la obediencia. Esta maldad del mundo mató a Jesús. ¿Por qué? Porque él nunca capituló. Jamás renunció a vivir en obediencia. Por eso, digámoslo de esta forma y poco a poco iremos entendiendo. Hermano, Jesús no murió haciendo un sacrificio expiatorio, pues no hay forma de validez legal en un homicidio. ¿Ya? La muerte de Jesús no es un plan de decir, aquí estoy, mátenme porque necesito que me maten para poder redimirlos a ellos. Hermano, es un planteamiento grotesco. Yo no me imagino a Dios el Padre en ese plan. ¿Ya? No me imagino un programa de salvación donde se le dice a la persona, bueno, usted va a ser el salvador de ellos. Eso tiene que ver con el paganismo más que con la fe del pueblo de Dios. Usted tiene que morirse porque es un muerto la que los va a salvar a ellos. No. Lo que Dios le dijo a él fue, usted debe obedecer, porque es su obediencia la que salva. Es su obediencia la que salva, no la muerte. La muerte llega como consecuencia. Pero el mandamiento no es morir. No hay un programa para morir, hay un programa para vivir en obediencia, que por la fidelidad al programa, la muerte se aparece porque la persona no renuncia a la obediencia. Y eso, hermanos míos, es la gran obra de redención. Es que la gran obra de redención no es ir a morir. Hay mucha gente que se ha muerto y no redime a nadie. No, la gran obra de redención es la obediencia aún hasta la muerte, ¿ya? El Padre, hermanos míos, no entrega al Hijo como ofrenda para el sacrificio, pues es un programa que él detesta, ¿ya? Él no va a decir, aquí tengo al Hijo, mátenlo, aquí se los traigo, mátenlo. Hermano, eso de hecho es una elaboración religiosa mal entendida, porque otra cosa es la figura y otra cosa es el suceso. Vamos a ver que la figura dice hay muchas figuras bíblicas alrededor de eso, ¿ya? Pero una cosa es la figura y otra cosa es el suceso, ¿ya? Él no entrega a su Hijo como ofrenda para el sacrificio, pues él no está de acuerdo con eso. Él condena los sacrificios de personas inmoladas en honor de divinidades paganas. Pasar los hijos a fuego en honor a Moloch, por ejemplo, eso es una cosa terrible para Dios, ¿ya? Dios detesta los sacrificios humanos. Por eso cuando está en la posibilidad del sacrificio de Isaac, fíjense ustedes que allí es donde está
una prueba de fuego para Abraham. Y Dios espera de Abraham que conozca a su Dios. De hecho, Abraham es un hombre fiel, pero siempre mantuvo la esperanza: Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero. Y nosotros entendemos la figura de Isaac como la de Jesús, el padre llevando al hijo para el sacrificio en el Calvario. Hermanos míos, eso no tiene presentación. Eso no tiene presentación conociendo a Dios. Y no tiene presentación en el Espíritu de Dios. Entonces confundimos las figuras con el suceso. En el suceso, hermanos, Dios estaba interesado en la vida de su hijo y sin embargo enfrentó el hecho de que en obediencia a él, el hijo se tuvo que enfrentar a la muerte y eso lo aceptó, pero no aceptó el asunto como un sacrificio, el sacrificio de entregar la vida, sino que asumió el sacrificio que él le pedía. El único sacrificio que Dios le pide a un ser humano es que le obedezca. Ese es el único sacrificio, ¿ya? El padre entrega al hijo ya como un ser victorioso, quien habiendo recibido todo el poder lo despliega para redimir a los suyos. Fue declarado, dice Pablo en Romanos 1, hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, es decir, un hombre que se mantuvo firme, un hombre que se mantuvo apartado, un hombre que se mantuvo en rectitud. Dios lo resucita de entre los muertos y lo declara hijo suyo. A partir de allí, Dios entrega a su hijo y lo entrega para que redima, no en términos de morir, sino en términos de regresar a la vida con todo el poder que le entrega por ser el hijo suyo. Eso lo lee usted en Romanos 1. En el versículo 3, el versículo 4 habla de eso. Él fue declarado hijo de Dios con poder por su resurrección de en medio de los muertos. Resucitó y resucitó en función de ser un hombre obediente. El hijo es el hombre victorioso por su obediencia que dedica su logro a la salvación de la especie. Ese es el propósito de Dios. Es lo que Dios buscó siempre, hermanos míos. Lo que Dios estaba esperando. Dios no estaba esperando el sacrificio, ni de animales, ni de personas. Dios estaba esperando el sacrificio de obediencia para manifestar las condiciones maravillosas de un hijo que adquiere el poder para rescatar a los suyos. Voy a dejar o a mostrar unos textos con los cuales, cortamos la enseñanza aquí, en función del tiempo, porque la idea tiene que seguirse aclarando. Pero fíjense ustedes que estos textos nos muestran que lo que Dios nos dio en el Hijo fueron los recursos del poder del Hijo. El poderoso recurso del Hijo, el Hijo victorioso, el Hijo que se levanta de los muertos, el Hijo que sube al cielo y recibe la gloria y recibe honra, honor y el poder. En Gálatas, en el capítulo 4, Gálatas capítulo 4, leamos este texto. Gálatas 4, dice en el versículo 4 de Gálatas 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, es decir, un ser humano, y un ser humano en medio de la sociedad judía, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo,
sino hijo, y su hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Estamos hablando del Cristo victorioso. ¿Ya? Dios no nos entregó al hijo para crucificarlo. Dios nos entregó al hijo que viene vencedor después de haberse sostenido fiel para recibir el derecho de ser declarado hijo de Dios, sostenido fiel en obediencia hasta el mismo, digámoslo así, hasta la misma muerte, enfrentando la muerte. Pero Dios no nos lo entregó para que lo matáramos. Dios nos lo entrega para que disfrutemos los resultados, para que Él nos redima, para que Él como nuestro Goel haga su trabajo eficiente sacándonos de condiciones de cautiverio, de afectaciones, ¿ya? Y cuando vamos entendiendo esto, vamos descubriendo cosas maravillosas del mensaje. Hay mucho que decir, hay mucho que explicar y lo vamos a hacer, porque necesito que esta idea quede muy clara en la iglesia. Hermanos míos, la obediencia es la clave. La obediencia es la clave, lo vamos a ver, lo vamos a confirmar. La clave es obedecer. La clave no es salir nosotros con el cuento de que a mí lo que alguien hizo en la cruz del Calvario me redime en términos de que Él logró lo que yo no necesito hacer. Lo que dice el texto es que Él obtuvo eterna redención para todos aquellos que le obedecen. Es decir, el plan de la obediencia es lo mismo para Él que para nosotros, solo que nosotros tenemos una ventaja, es que contamos con Él. Él es nuestro Goel, Él nos rescata proveyéndonos todos los recursos y después de rescatarnos nos abre el espacio para que vivamos en obediencia. Como que a nosotros nos queda mucho más fácil y eso es la gracia de Dios en Cristo. Pero eso no quiere decir que se descarta la demanda de obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es el sacrificio. La obediencia es el sacrificio. La obediencia es la demanda. Es que Dios dice por boca de Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. De modo que Dios no está interesado en el sacrificio de nadie respecto de que alguien entregue la vida si esa vida no se entrega fielmente a la obediencia. La entrega es la obediencia. Si en el camino de la obediencia aparece la muerte, es la muerte en obediencia. Y esa muerte en obediencia es victoria, porque los que mueren en obediencia, Dios los levanta de los muertos y les da vida eterna. Entonces, entiendan que allí va este presupuesto. Y espero que quede claro. Espero que esto nos mueva a ir entendiendo esta verdad de la redención. Entendamos hoy que el gran sacrificio de Jesús fue la obediencia y que en el recorrido de esa obediencia apareció el Calvario. De modo que cuando Él termina derramando su sangre, formalidad de la muerte, la manera de decir que murió, que fue sacrificado, Él no lo hace en función de morir para pagar un tributo. Él lo hace porque la muerte es algo que llega como consecuencia de no querer nunca Él desobedecer a Dios. Y cuando sus enemigos lo ponen en estrecho, Él prefiere la muerte antes que negar su decisión de obedecer definitivamente a su Dios. De modo que lo que nos redime a nosotros es la obediencia de Cristo. Cristo en la cruz sin obediencia es nadie. Es decir, Jesús en la cruz sin obediencia es nadie. Jesús haciendo todos sus esfuerzos que pudo hacer
¿Ya? Sin obediencia es nadie. ¿Por qué? Sin obediencia no resucita de los muertos. Y si no resucita de los muertos, entonces allí no pasó nada. Si Jesús no resucitó, no pasó nada. Tema que vamos a tratar en nuestros cultos de Semana Santa. Los textos de 1 Corintios 15 y aclarando el valor de la resurrección para nosotros los cristianos. La resurrección de los muertos y particularmente la resurrección de Jesús. El próximo jueves y el próximo viernes tendremos nuestros cultos de Semana Santa. Ya vamos a después a informar la hora precisa en que vamos a hacer los cultos, pero esos son cultos de Semana Santa. Por tanto, dentro de el miércoles próximo nosotros no tendremos cultos, sino jueves y viernes. Precisaremos la hora porque nos pondremos de acuerdo con los líderes a ver qué hora es la más conveniente. Muy bien, hermanos míos, dejemos allí. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos en el lugar que debemos estar, en este plan en que vamos encontrando que nuestro Goel sacrifica obediencia y en ese sacrificio está nuestra redención, porque ese sacrificio le da la victoria sobre nuestros captores y Él nos rescata de ellos, porque al regresar a la vida vence al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por favor, vayamos entendiendo esto y disfrutemos la gran obra de Cristo Jesús en función de nuestro bienestar, en función del propósito eterno de Dios. Oremos todos. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado, por esta claridad que estás despertando en nosotros, esta sensibilidad ante tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a asimilarla adecuadamente. Ayúdanos, Señor, a que si nos ha producido perplejidad, busquemos todos los recursos de la revelación tuya para confirmarlos. En otras palabras, Señor, necesitamos avanzar en esto de encontrar en este hombre maravilloso que es Cristo Jesús, nuestro Señor, encontrar todas las razones que justifiquen la obra de redención, la obra de salvación que a través de su actitud y de su compromiso alcanzó para todos nosotros. Gracias, Padre Santo, porque yo sé que en Jesús hay claridades mayores, que en la obra de Cristo hay verdades profundas. Ayúdanos a acceder a muchas de ellas, ayúdanos a crecer en esta claridad y a disfrutarla, Señor, a emocionarnos con el hecho de que nosotros no tenemos a un hombre que haya logrado los méritos que logró, sino a través de un acto maravilloso de obediencia irrestricta, de obediencia definida, de obediencia constante al propósito de Dios. Esta obediencia hoy nos rescata, esta disposición de Él hoy nos da la oportunidad de tener nueva vida. Gracias, Padre, por Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, Dios les bendiga. Ojo, estamos entendiendo grandes verdades para que las apliquemos en la práctica existencial nuestra. Dios les bendiga. Salúdense unos a otros. No olviden entonces, jueves y viernes, nuestro programa de Semana Santa. Dios les bendiga.